Hoy en El Rincón estamos con Leire y Francisco, formando la agrupación Kiliom. Hoy vamos a pasarlo súper bien porque vamos a estar hablando de rituales, de los nuevos años cuánticos, de registros akáshicos y chamanismo. Bueno, un combo que no sé lo que va a salir de aquí, pero no vamos a esperar más. Muy buenas tardes, bienvenidos al Rincón. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Feliz año, ¿cómo estáis? Feliz año. Encantados de estar aquí con muchas ganas que teníamos ya. Tenéis muchísimo por compartir. Sí, la verdad es que sí. Bastante. Llevamos ya mucho tiempo y bueno. Bastante que, Francisco, yo tengo por aquí sí. que tú en el año 85 estabas en aquellos grupos clandestinos hablando de ovnis. Bueno, la verdad es que mi iniciación al mundo espiritual fue con 14 años. Con 14 años. Con 14 añitos ya estaba rodeado de personas que eran mayores que yo, evidentemente, como no podía ser de otra manera, y ya estábamos con temas de encarnación, de ovni, de parapsicología. Es decir, ya llevo mucho tiempo en esto y como me gusta a mí decir, he vivido todo tipo de etapas, desde creerte, bueno, que lo sabes todo, que eres especial, a vivir otras etapas más tranquilas y sobre todo a esta última etapa de mi existencia en la cual ya desde que conocí a mi mujer pues ya pasé del proceso de estar siempre recibiendo, de estar siempre formándome y recibir, a finalmente el poder compartir, ¿no? Y estar desde el otro lado, ¿no? Desde lo que es ser terapeuta y formador. Ahí vamos con Leire, porque Leire, tú has estado muy involucrada con casos de violencia de género, has trabajado en hospitales y es chulísima vuestra historia. Yo creo que es mágica para darse que hoy estemos aquí hablando con Kiliom, esta formación preciosa, pero que nace de una historia verdaderamente de amor y de, bueno, de magia, de un plan de almas. Ese encuentro que tú habías soñado con Francisco antes de ni siquiera verle. Ay, me emociono. Contadme, por favor, esta historia es preciosa. Pues mira, yo había pasado una época difícil y tuve un proceso muy fuerte de trabajo interior, y ya cuando mejor estaba, el sueño surgió. Soñé con unos ojos por la mitad de la cara de él y me dieron un nombre, pero yo no hice caso a eso, o sea, no sabía a qué se referían. Y mi madre me dijo, mira, Leire, llevas mucho tiempo hacia adentro, sería bueno que te fueras a un retiro, que volvieras a conectar un poquito con gente. Y me dice mi madre, mira, yo te voy a dejar aquí 2 retiros y tú escoge el que quieras. Y yo meditando, porque no sabía si ir, si no ir, y meditando me llegaba el nombre del retiro. Y entonces, al final me apunté al retiro y la chica quedaban 2 días para cerrar el retiro. Y la chica del retiro, Katia, que se llamaba, me dijo, mira, te voy a dar el teléfono de una persona y como tú eres de Valencia, quedas con él en Madrid, que él es de Madrid, os podéis venir los dos, porque yo no tenía coche entonces, tuve un accidente, entonces me quedé sin coche. Y dice, te puedes venir con él para el retiro. Es que me emociona cuando lo cuento. Y entonces cuando estábamos en Madrid, esperando, claro, yo no tenía aún la cara de Francisco Javier, me dijo, yo llevo una gorra porque en su WhatsApp no aparecía ninguna foto de él, con lo cual yo había contactado con él, pero no sabía quién era. Y cuando lo vi llegar con la gorra, estábamos en el Parque de las Tortugas esperándolo, porque me acercaron mis padres allí, y lo vi llegar y el impacto fue como un poco, digo, estoy un poco descolocada aquí, ¿qué pasa? Y bueno, me dejé fluir y en el mismo retiro yo tenía un dolor en el pecho muy fuerte y lo llevaba mucho tiempo y me decían eso es ansiedad, bueno, me decían un montón de cosas, pero no se me iba. Y recuerdo que Javier me dijo, si quieres te puedo poner las manos, que hago reiki, ¿te acuerdas? Que en vez de ponerme las manos aquí, él muy prudente, me las ponía aquí detrás. Evidentemente, la acaba de conocer, el plan. Y ese dolor se iba. Pero hicimos un círculo de registros akáshicos y aquí vino lo gordo,
y sentíamos los dos mucha conexión. Aún no sabíamos a dónde nos iba a llevar esto. Y en el círculo de registros acásicos me vi una flecha. Pero como estoy viendo este ordenador, o sea, me la vi clavada. Y entonces vino la chica a hacerme la lectura, me dijo, vale, tranquila, tienes una flecha clavada, y me cuenta la historia de la flecha. Entonces lo que me dijo, que yo venía de vidas pasadas, que era hija del dios de la medicina, de un chamán, y a mí me querían casar con un indio de otra tribu, y yo estaba enamorada de otro indio. Y entonces, al escaparme, hubo una guerra y esa flecha me alcanzó. Y de la persona que yo estaba enamorada era de Francisco Javier. Y entonces ahí empezaron como, claro, que te lo dice otra persona, yo ya sabía todo lo que había visto en sueños, y una persona de fuera sin saber nada. Entonces empezó todo como a conectar. Muy mágico todo, muy... Fue muy bonito, para mí fue muy especial, sobre todo en el momento en el que llegó para los dos, en ese momento. Sí, porque no estábamos buscando, ni tanto ella ni tanto yo estábamos buscando pareja, y bueno, y es que surgió muy espontáneo. De hecho, del retiro, fuimos 2 días a su casa, después de ir a su casa tuvo claro que se venía a vivir conmigo, y desde entonces, desde ¿Cómo? 2014... ¿2 días? 2 días, dice, yo me voy, dejó que era algo... toda su vida allí, todo lo que estaba haciendo en Valencia, y se vino conmigo, y ese es desde el año 2014, es decir, fíjate, vamos 11, camino de 12 años en los cuales nuestra vida ha estado unida y está unida. Y nadie ha dado un duro por nosotros. Y nadie ha dado un duro por nosotros diciendo, bueno, estos no van a durar nada, y mira, sí. Y ya vamos camino de 12 años. Hemos hecho y casados ya, la contra de lo que se supone que se tiene que hacer. O sea, hemos ido en contra de muchas cosas, pero nos dejamos guiar y dijimos, los dos no sabíamos a dónde íbamos a ir, pero dijimos, aquí hay algo, vamos a conectar y hasta donde nos lleve. Vamos a ver. Hasta donde nos lleve. A permitirnos. Y aquí estamos. Ahora ha habido Francisco, procesos. ¿y tú cuando la viste a ella también fue recíproco en ese momento? A ver, yo ¿Cómo lo sentí algo, pero experimentaste? claro, yo no tenía la información ni tenía nada, ¿no? Pero bueno, yo estaba en un punto que digo, bueno, yo voy a ir con tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo venía de otras experiencias que no habían sido buenas, ¿no? Pero luego la verdad que estando allí en el retiro, pues es que era una atracción mutua, es que nos buscábamos el uno al otro, y al final pues surgió de manera natural, además al hilo, que no le he dicho Leire, precisamente una ceremonia de tambores. O sea, fíjate, fue como el precursor, o sea, el precursor a lo que más adelante, más años después, pues íbamos a vivir los dos, que era el chamanismo, porque en El chamanismo. momento, ni ella ni yo habíamos tocado ese palo, ¿no? Sí, yo sí. Bueno, tú sí un poquito. Yo antes. Un poquito. Pero que fue, digamos, muy simbólico, ¿no? Muy premonitorio. Que la conexión fue precisamente una ceremonia de tambores, ¿no? Luego con los años lo entendimos, ¿no? Porque nuestra vida también va enfocada a la parte chamánica, los tambores, y muy simbólico, sí. ¡Wow! Menuda historia. Y a partir de ahí, vaya, bueno, en 2 días ya me ha quedado claro que, Leire, te vas para Madrid, te vas a vivir con Francisco, y a partir de ahí, ¿cómo llega todo lo otro? Porque no solo sois pareja amorosa, formáis Kiliom. ¿Cómo nace toda esta idea? Aparte de nuestra experiencia personal, cuando los dos ya nos juntamos, yo caí mala. Caí mala, muy mala, no sabían qué me pasaba, entonces contactamos con una chamana y con una mujer mayor que además luego nos entrenó a los dos, y de alguna manera era como que me dijeron que tenía que aceptar esa parte chamánica, porque yo llevaba años sintiendo mucho, pero también había cosas que bloqueaba porque no entendía bien, no había también mucha mente por medio. Y entonces esa enfermedad nos llevó a indagar en el chamanismo. Cuando yo ya me abro el chamanismo, todo desaparece. O sea, en una semana todo desaparece. Y entonces, claro, ahí vimos otra señal muy grande, como, ostras, esto que estamos bloqueando, se presenta esta enfermedad, nos lleva aquí. Y entonces empezamos a enfocarlo empezamos ya con el chamanismo y los registros acásicos, que fue lo que conocimos. Lo primero. Y a partir de ahí decidimos enseñar, bueno, más que enseñar, como mostrar otra forma de ver lo que nos ocurre en el día a día, que muchas veces es la aceptación de cosas que no nos atrevemos a atravesar, ¿no? Entonces empezamos a entender las cosas desde otro lugar y queríamos como transmitir a las personas y llevar la espiritualidad al día a día también. De manera más práctica, Sí. más tierra, ¿no? Más
anclados a tierra, ¿no? Como el árbol, ¿no? Que hunde las raíces en la tierra, pero a la vez las hojas y las ramas apuntan al cielo, ¿no? Ese, digamos, que es nuestro concepto fundamental. Una espiritualidad que sea tangible, que no aparezca de personas que puedan parecer voladas, ¿no? Sino personas que hablan con coherencia, que lo viven día a día, ¿no? Y no por ello se sienten especiales, sino que también están al servicio, ¿no? Y desde su experiencia y su conocimiento, ¿no? Pues lo comparten con el mundo, ¿no? Para el crecimiento de todos, ¿no? Esa es nuestra manera de entenderlo, ¿no? La espiritualidad, ¿no? La manera práctica. Eso me gusta, lo de bajarlo a tierra y que sea algo práctico. Al final, aquí, pues en lo que nos ha tocado, somos de carne y hueso y tenemos problemas cada día, hay que afrontar situaciones y, bueno, traer esa espiritualidad a ese día a día es magnífico, ¿no? El cómo podéis estar ayudando pues a desbloquear, a que la gente pueda avanzar, porque, bueno, habrá quien no quiera llegar a un nivel de espiritualidad, bueno, no sé si llamarlo niveles o cómo, ¿no? Pero que, por ejemplo, que no se vayan a dedicar a ello profesionalmente, pero que sí que quieras, ¿no? Como tenerlo como un estilo de vida, podríamos decir. Exactamente, o sea, nuestra manera de transmitirlo, eh, mm, sobre todo porque, a ver, a todos, es verdad que hemos llevado unos años de una espiritualidad, que digo yo, un poco happy flower, que no nos hemos dado, es verdad, y todos nos hemos enredado ahí, yo me he enredado ahí, Francisco Javier se ha enredado. De hecho, creo que a veces hasta es necesario pasar ese proceso de conocer esa locura y esa parte de no pisar tierra para luego pisar tierra mucho más firme, ¿no? Entonces, creo que es importante trasladar, porque las personas, a nosotros nos han venido personas como muy frustradas, que no integraban bien la espiritualidad, por ejemplo, formas de canalizar, y porque estaban como idealizando qué es canalizar, qué es, ¿sabes? Y creo que es mucho más práctico el saber. Creo que para nosotros es más práctico utilizar, por ejemplo, una canalización para saber qué puedo hacer en mi día a día para mejorar, que ver cómo se llama el ángel de mi prima, mío y de mi perro, por ejemplo, ¿no? Y entonces es como darle esa vuelta a esa espiritualidad que nos han querido transmitir y traerlo como más a tierra y darle otra utilidad a nivel personal y a nivel profesional. Y eso es lo que estamos ahí, en eso. Muy bien. Y de ahí, ¿cómo surge lo de mezclar el chamanismo con los registros akáshicos? ¿Cuál es vuestra visión de, bueno, pues de estas dos ayudas, pero a la vez juntas? A ver, hay una cosa que está bien recordar, ¿no? Digamos, lo primero que existió, o sea, desde siempre, desde que el hombre es hombre, ha tenido la necesidad de poder conectar, de poder entender lo que le ocurría. Y el chamán era la figura central, o sea, era el intermediario, antes de que existieran los curas, ¿no? El chamán era la figura que hacía de intérprete entre el mensaje del cielo a la tierra, ¿vale? Y dentro de esa interpretación, evidentemente también hacía viajes, porque el chamán necesitaba viajar para saber dónde estaba la comida, para que los guerreros fueran y, digamos, encontraran esa comida, pero también el chamán viajaba, hacía esos viajes lúcidos y también viajaba para saber, en definitiva, también el tema de la enfermedad, cómo poder solucionar un problema que tuviera una persona con la enfermedad. Es decir, no es algo tan alejado, el chamanismo y lo que es la fusión con la parte acásica. ¿Por qué? Es que lo mismo. Porque en definitiva es canalizar, es traerte una información de un lugar que entendemos que está por encima nuestro, ¿no? Para poder aplicarla para tu bien y para el bien de la comunidad, ¿no? Entonces nosotros en nuestro periplo, en nuestros inicios, teníamos por un lado esa parte de los registros acásicos que la teníamos y teníamos la parte del chamanismo. Y para nosotros la fusión fue algo bastante sencillo. Pero porque lo entendemos como uno. Porque era algo que lo entendíamos y porque también en nuestra visión de los registros acásicos, como hubiera dicho antes Leire, también nos apoyamos en traer unos registros acásicos que fueran prácticos para nuestros días. Te explico. Un ejemplo, nosotros empezamos a experimentar los registros acásicos y dijimos, a ver, ¿qué ocurre si me abro los registros acásicos, por ejemplo, a la hora de cocinar? Y te podrás creer que algo, sí, o sea, esas utilidades no lo vas a ver por ahí mucha gente. Más en el presente. Nos ayudaban a traer el presente y te podrás creer que a veces abríamos los registros y te venía a lo mejor inventabas
una comida, mezclabas esto con lo otro y salía una comida muy sabrosa. Pero lo importante era la presencia y el La disfrute. presencia. O a lo mejor, imagínate, salíamos a correr y decíamos, Eso vamos a también. abrirnos los registros para correr. No nos busques en el libro récord de los Guinness, no tenemos ningún libro récord, no nos busquéis nadie, pero sí disfrutábamos del momento. No mirábamos el reloj. No mirábamos el reloj. O sea, abrirnos los registros para correr era estar en el momento presente. Entonces nosotros nos dimos cuenta que para muchas cosas del día a día también se puede abrir los registros. No solamente para querer canalizar, que está bien también, y canalizar a ver si en otra vida fui tal o para otra persona, sino la utilización al día a día, ¿no? Y eso nosotros lo hemos compartido y lo hemos hecho ver también a las personas que se puede hacer. Pero a la pregunta tuya de mezclarlos, para nosotros es que va junto. De hecho, creemos que uno de los problemas de la espiritualidad es creer que todas las filosofías están separadas. Es el mismo problema que las religiones. Sí, yo creo que tenemos un gran trabajo, las personas que estamos en la espiritualidad, dejar de separar, de ser separatistas. Ese purismo que llamamos purismo, que en realidad no es purismo, porque todo viene de lo mismo, ¿no? Entonces, el chamanismo no está separado de los registros acásicos, no está separado del Reiki, no está separado ni de las constelaciones familiares. Porque si conocemos la historia de Bert Hellinger, también estuvo en una tribu aprendiendo, ¿no?, de chamanes. Entonces, todo forma parte de lo mismo, pero tienen distintos nombres. Pero un chamán obviamente conecta con el campo acásico, conecta con el campo morfogenético de las constelaciones familiares. Tiene esa conexión con los ancestros. Entonces, para nosotros fue fácil porque lo entendíamos como uno. A nosotros, las primeras veces que uníamos todo esto, nos metieron mucha caña. Hubo rechazo. Hubo mucho rechazo, sí. O sea, no fue Precisamente fácil, por la ¿eh? gente purista. Porque Sí. la gente decía, no, o chamanismo o registros acásicos. Y dijimos, bueno, nosotros lo estamos integrando en nuestra vida. Estamos llevando nuestra experiencia y la estamos compartiendo. Y las personas que lo reciben de manera grata. Por lo tanto, para nosotros no había dificultad ninguna. No había controversia, porque lo vivíamos en nuestro día a día. Y lo vivimos. Y para entenderlo a lo práctico, porque cuando hablamos hoy en día de chamanismo, ¿no?, una práctica así chamánica, nos viene lo primero a la cabeza ayahuasca. Ah, bueno, pensaba que ibas a decir matar gallos, que es lo que dice la mayoría de las personas. También puede ser. Pues también, sacrificio de animales. Sí. ¿No? Por ir poniendo ejemplos que a la gente de a pie, oye, nos venga a la cabeza. ¿Esto es así o qué es el chamanismo? A ver, con el chamanismo pasa como con muchas cosas, ¿no? Es como todas las... A ver, yo siempre pongo un ejemplo, ¿vale? Evidentemente porque, por ejemplo, un médico en una operación lo que ejecute, digamos, lo ejecute mal, no decimos voy a prescindir de los cirujanos, porque resulta que ha habido un cirujano que haciendo una operación se le ha olvidado y han dejado un objeto dentro de esa persona, que ha pasado, casos reales, y luego con el tiempo esa persona ha tenido problemas de salud. Nadie se plantea decir, bueno, los cirujanos, vamos a quitar todos los cirujanos porque hacen una mala praxis de la medicina. No, ¿vale? Con el chamanismo pasa una cosa. El tema está en que muchas veces las noticias que hacen ruido, que hacen eco, es precisamente la gente que en un determinado momento utiliza plantas de poder, pero lo hace con otro tipo de fines. Fines muchas veces de tipo sexual, etcétera, etcétera. Pero el chamanismo va mucho más allá de eso. Y no significa que tanto si utilizas plantas de poder como si no, finalmente pues hagas ese abuso de poder, ¿vale? Nosotros en nuestra forma de entenderlo, nosotros no utilizamos plantas de poder. Porque no la hemos necesitado. Pero porque no necesitamos, porque simplemente con los tambores, con el canto, ya hacemos esas conexiones, ¿vale? Pero yo entiendo también que muchas veces cuando en los medios sale y se tilda a alguien que han hecho un mal uso de esa posición de poder que tiene sobre los demás y ha abusado de las personas, yo entiendo que la gente cuando diga chamanismo se eche para atrás. Pero yo le diría como digo en todo, como en todas las profesiones. A lo mejor ni todo el mundo que es abogado a lo mejor es un ejemplo y ejerce bien su trabajo, ni todos los cirujanos, pero nadie dice vamos a quitar los abogados ni los cirujanos, porque cumple una función. Lo que creo que sí hay que hacer es hacer una discriminación y saber bien con qué persona trabajas y ver de qué manera trabaja. ¿Vale? A ver, las plantas no son malas, ¿eh? Nosotros, hablando con ancianos, lo que nos contaban era que las plantas las utilizaban, y no en todas las personas, en momentos
de nuestra vida, que pueden ser Ritos de 3 paso. máximo, por ritos de paso, por alguna enfermedad muy grave, pero que pudiera tomar la persona, porque no todas las personas el cuerpo puede aceptar y hay que tener una preparación previa para todo eso. El problema es cuando... El problema que vemos nosotros es cuando se usa constantemente la ayahuasca, ya hay una dependencia. O sea, porque las plantas lo que quieren es enseñarte a recuperar ese poder y que no dependas de ello. Exactamente. Por ejemplo, yo antes fumaba, a mí el tabaco me enseñó que mi cuerpo necesitaba, que necesitaba mis emociones y yo dejé de fumar. Entonces, lo que te tienen que enseñar, o sea, las plantas, que tengas que estar dependiendo siempre de ellas, es como aquel terapeuta que tienes que estar dependiendo siempre de él. Poco hemos aprendido, ¿no? Porque lo que tenemos que integrar es algo para recuperar nuestro poder y tener que utilizar las menos cosas posibles, porque dentro de nuestro cuerpo hay muchísimo poder. Podemos entrar en esos estados. Al final es una ayuda, pero partís de la base de que sea la propia persona que pueda conectar. Entonces, Sí. ahora sí que creo que empiezo a entender un poco más, ¿no? El tema que decíais, pues con los tambores, tal, es como entrar en ese estado, no sé si es lo mismo, ¿eh? En ese estado expandido de conciencia para poder acceder precisamente Sí. a los registros akáshicos también. Sí. Todos tenemos la capacidad de acceder a esos estados de conciencia, todos, con una Sin preparación. ayudita. Sí, Sí. a ver, a lo mejor hay gente que puede necesitar una pequeña ayuda porque esté muy bloqueado, pero y hay muchos, o sea, hay personas que están muy preparadas para guiar a través de las plantas y son muy buenos terapeutas en esto. O sea, igual que los hay un poco ahí gamberrillos, también los hay muy buenos. Nosotros no nos hemos especializado porque nuestro trabajo personal no ha ido por ahí. A lo mejor si hubiera ido por ahí igual, oye, pues también, pero no lo hemos necesitado en nuestro trabajo personal. Entonces, nosotros lo que enseñamos es llegar a esos estados sin ayuda. Y por Vale. ahora, con una preparación previa se puede. Sí. Y digamos que todo ese ambiente que creáis para que la persona conecte, ¿con qué finalidad? ¿A qué personas soléis ayudar? ¿Qué tipo de situaciones tienen? Ahí vienen un poquito Viene de todo. Pero sobre todo, o sea, la esencia de todo es la desconexión con su alma, la desconexión con su interior. Debido a, pues pueden ser abusos, maltratos que haya habido o traumas que tenga la persona. Pero sobre todo es esa desconexión con nuestro interior. La mayoría de las personas, el problema de lo que traen es esa desconexión con su propio poder. Entonces es como vienen como a recuperar de nuevo su fuerza. El objetivo final es que se empoderen. Es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es que tengan una dependencia de Kilian, una dependencia de Leire o de Francisco Javier, ni siquiera que sean ni Leire ni Francisco Javier. O sea, el objetivo realmente, yo creo que para lo que un buen terapeuta, un buen formador debe de trabajar, es para que la persona tenga herramientas para ser ella misma. El objetivo es que cada uno llegue a ser que ser uno mismo, pero en su mejor versión. Yo creo que cuando eso lo conseguimos, cuando eso se consigue, digamos que hemos triunfado, ¿no? Porque es lo que se busca en definitiva, que encontremos nuestra personalidad, nuestra característica, lo que nos diferencia, pero desde un lugar de poder, porque lo necesitamos. ¿Algún testimonio que nos podáis compartir de algún caso verídico, casos reales, con una situación concreta que digáis, wow, esta nos impactó muchísimo? A ver, tenemos varias. Por ejemplo, tenemos personas que, bueno, a nosotros han acudido a veces por desapariciones de personas. No. O sea, no solo a nivel... voy a contar una y luego si quieres contamos la otra. Había una clienta nos llamó y nos dijo, mira, Leire, bueno, su hijo tiene esquizofrenia y se había escapado del hospital, estaba ingresado. Se había escapado del hospital, no sabían nada, no sabía si estaba muerto o vivo. Y me dijo, mira, a ver si puedes hacer algo porque es que no sabemos nada. Y bueno, pues conectamos con esa persona, con ese chico. Y yo escucho más mi voz que la voz de la otra persona. Entonces eso a veces nos puede hacer dudar a los que escuchamos nuestra misma voz en las conexiones. Entonces recuerdo que me dijo el chico, fue un viernes cuando hice la conexión.
y me dijo, el lunes voy a volver, pero necesito que mi madre se haga cargo de una situación. Y le dije, mira, si tú vuelves el lunes, yo me encargo de que tu madre y le acompaño yo a sanar esto que tiene que sanar, ya que pueda resolver esto a nivel interior. El lunes apareció el chico. Me llamó la madre y el lunes apareció. Y entonces ya hicimos el trabajo para que pudiera, terminar de haber un orden. Es decir, que de alguna manera todo lo que ocurre siempre nos lleva a otro lugar, ¿no? Y es, Tiene el un chico sentido. tiene un sentido. Un o sea, para qué, un el para chico qué. no se escapó, fíjate, teniendo esquizofrenia y todo. El chico se escapó con un propósito que había que verlo. Había que verlo, ¿no? Y es como recolocar de nuevo a la madre en un lugar. Fijaros qué bonito, ¿eh? Fijaros qué bonito. Y luego otra vez también te Y llamaron luego a el ti. caso, pero este caso era una desaparición de una mujer, yo creo que fue Sí. por Andalucía, si no recuerdo Sí. mal, Sí, creo que sí. en el cual una prima suya nos contactó con nosotros y porque claro, estaban con la búsqueda, no sabían si estaba muerta, si no estaba muerta, y yo me abrí mis registros, canalicé y yo lo que veía es que veía agua, pero la veía como que estaba en una superficie de agua, pero la veía viva, La veía, pero inconsciente. pero que estaba como agua, como cubierta, ¿no? No sé si fue La buscaron en un pozo a que había un cerca. día o los 2 días, Mm. la encontraron en un pozo. Se había caído en un pozo, ese pozo tenía agua, pero ahí estaba. Y la pudieron sacar y, bueno, pues... Fue un intento de suicidio. Pero fíjate, Ostras. aún así su alma Sí, se le abrió porque quería seguir sí, porque si viviendo. no, O sea, no lo si canalizas. no, no lo canalizas. Si no O esa sea, información no la canalizan, no te habría venido porque el deseo de su alma habría sido irse, ¿no? Pero O digamos sea, que, solo si desean ser salvados, claro, se muestran ante otras personas que tengáis en este caso esta me canalización. tocó a mí o yo me abrí o bueno, me llegó esa información y yo se lo transmití y la búsqueda la hicieron ya, digamos, con esa información y evidentemente tomaron conciencia de que había un pozo cerca y en ese pozo miraron. ¿Y cómo lo vivís esto vosotros? O sea, Bueno, con cada caso así. te voy a decir que Eso, eso se tiene que digerir, ¿no? a veces nos sí, removemos, ¿eh? Nosotros hombre, a veces sí. nos removemos. Mi manera y la manera de ver la mía de Francisco Javier es que cada persona que llega a nosotros nos va a tocar algo nuestro que también Sí. tenemos que sanar. Es una Entonces, oportunidad. El otro, la otra, es una oportunidad para que tú tomes de conciencia algo. de algo que tienes. Eso también nos ayuda a mantener el ego a raya, a no creernos que somos fiales ni superdioses. No, nosotros estamos en un servicio. Toda la persona que entra en nuestro campo, que de alguna manera u otra contacta a nosotros, se está ayudando, Como nos está recordando algo nuestro. reflejando algo. Entonces nosotros desde ese agradecimiento también nos entregamos y damos ese servicio. Y lo que digo, nos ayuda a mantenernos a raya, porque si no es muy fácil el querer subirte, ¿no? Y no. Pero nos removemos, o sea, Sí. estas cosas, hay veces que hay cosas que te remueven Claro, mucho. Hay cosas que te remueven mucho. Sí. y luego hay casos también de satisfacción, por ejemplo, cuando una persona que ha tenido problemas con la sexualidad, porque tuvo un Abuso. caso de abuso durante su mucho padre. tiempo Quedó muy duro. con su padre Eso es sexuales, lo más duro. Eso y y perder un hijo es lo después más de duro. un proceso de trabajarla con ella a nivel personal durante meses, pues esa persona no solamente ha encontrado su lugar en el mundo, ¿no? Y ha encontrado una distancia, digamos, saludable con ese tema y con su padre, sino que ha recuperado la sexualidad. El Entonces, disfrute. cuando te ocurren esas cosas y después de trabajar durante meses, pues una satisfacción enorme porque estás contribuyendo a que esa persona sea feliz y por ende que esa persona pueda transmitir esa felicidad a todo su entorno. Entonces, tenemos un trabajo que Es bonito que y es bonito, remueve, ¿eh? O sea, es bonito, son procesos de vida que son bonitos. Es como una expansión, ¿no? Sí. Al final de lo que sois vosotros Sí. y que podáis hacerlo llegar a las personas de una forma tan bonita, ¿no? Es una y ayuda, y otra guau. persona, súper rápido te lo cuento, me estoy acordando, habría muchos más, pero no es cuestión de alargarlo, de una persona precisamente también que tenía un mioma en el útero y se estuvo trabajando durante meses y no solamente le desapareció el mioma, que el médico decía, ¿cómo es posible que no sí. aparezca? Y Se volvía loco, el la médico se radiografía- volvía loco. Y no solamente eso, sino que el deseo que tenía profundo de quedarse embarazada se pudo quedar embarazada. Sí, Y ahora tiene el niño hubo un trabajo profundo. hubo un trabajo Ella hizo un profundo. trabajo muy Y no sé si profundo. el niño ahora tiene 3 o 4 años o una cosa así, me parece que es. Sí. O sea, que fíjate, o sea, son procesos que dices,
Son bonitos. Que solo por esto merece la pena vivirlo, ¿no? Vivir, ¿no? Hombre, cuando el impacto es tan directo en la vida de la persona, es brutal. Es súper bonito. Y bueno, ¿esto cómo lo hacéis, digamos? ¿Qué haría yo? ¿Un retiro con vosotros? ¿Hacéis como sesiones privadas o Tenemos cómo? varios formatos. Sí. Sesiones individuales, luego tenemos grupales y hay retiros también que hacemos, retiros de forma presencial. Normalmente las sesiones las hacemos online. Trabajamos online desde la época esta que no se puede nombrar, Desde el 20, Sí. 2020. desde el 2021, online. Y presencial, pues ya más lo que enfocado a retiros y talleres. Y también formamos a terapeutas Sí. que quieran aprender también técnicas. De hecho, nos vienen muchos médicos, se Sí. forman médicos con nosotros. Es muy curioso porque Esto es Ahora, interesante. vienen Sí. médicos, nos viene gente que son profesores, o sea, te viene Psicólogos. lo que denominamos normalmente profesiones libres, o sea, liberales, perdón, o sea, también tenemos amas de casa, evidentemente, ¿no? Pero te vienes muchas veces gente que está formada y que dentro de su campo, pues quiere, digamos, profundizar, ¿no? Entonces, es muy curioso. Hombre, eso es muy bonito porque ya es como que están buscando otras formas, Sí, ¿sabes? otras De alternativas. poder ver al paciente que les llega, ¿no? Entonces, lo vemos también algo pues muy bonito también que podemos aportar ahí. Chulo. Y luego, digamos que juntáis el chamanismo con los registros akáshicos y también hacéis rituales y muchas más cositas. De hecho, yo tengo que decir que un ritual vuestro he hecho. Empecé el 2026 con el ritual personalizado que me mandasteis, que estoy súper agradecida. Y bueno, os tengo que decir, fue mi primer ritual de toda mi vida. ¿Sí? Pues mira, ¿Y qué tal? honrados nos sentimos. Porque sabes aquello de, ay, sí quiero hacer esto o haré lo otro, no sé qué, pero nunca te paras a hacerlo realmente. Y dije, no, 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 me lo han mandado, yo lo hago. Me voy aquí que pone el incienso, ¿qué tipo es? Copal, pues oye, la primera vez que uso el incienso copal. Mira, he estado en la India y me traje de inciensos, bueno, no os podéis imaginar que hace años que fui y aún me quedan, pero me fui a comprar expresamente el que me poníais para el ritual, mi velita blanca, no sé qué. Y bueno, claro, es que al final es como un rato para ti, ¿no? Es como tu Exacto, ceremonia, es como, exacto. vale, ahora estoy yo conmigo Una misma conexión. y me voy a decir estas palabras y, ¿no? Es como esa autoestima que decíais antes, ese empoderamiento. Más allá de, que ahora ya diréis, ¿no? De si funciona, si no funciona, cómo me va a ir el año, si me va a ir mejor gracias a esto o no, no lo sé, pero me sentó bien. Mira, yo los rituales, antes que verlos como algo súper mágico, que para mí tienen mucha magia, los rituales nos ayudan, y tú lo has podido comprobar, como dices, a estar contigo, a estar en presencia, a sentir una parte de ti en esos momentos, una parte de ti especial, pero no especial de súper, no, sí. Sí, nada de Ostras, magia. No, tengo Es algo dentro como- de mí, ese poder, un poder salvaje también, algo como protector que tengo dentro de mí, es conectar con esas partes que tenemos olvidadas, y el ritual te ayuda a estar en presencia. Esa presencia te ayuda a ver las cosas desde otro lugar. Tampoco te ayuda a verlo ni muy arriba ni muy abajo. Estás como en un estado como más neutro y con mucho más poder. ¿No? Como ¿Tú más sabes lo que más me gustó? Y mira, también me emociono al contarlo. Pues una chorrada, lo más simple que siempre nos dicen, que es, bueno, tú puedes tener aquí una cosa, ¿no? Y decir, bueno, aquello de a quién perdonas Sí, o a quién, ¿no? Las cositas que me poníais para hacer la lista y escribirlo. Solo el hecho de pasarlo de aquí a ponerlo en una hoja por escrito, tela. sí, Solo eso. sí. Solo eso me pareció ya, para mí, claro, habrá gente que dirá, "Va, pues vaya chorrada, ¿no? Gente más avanzada". Para mí ya eso es afrontar muchas cosas. Sí. O sea, es que un ritual Wow. puede ser muy potente. No te hace falta tampoco nadie. Con que tú tengas las pautas bien claras, tú lo has visto, no te hace falta tampoco tanta cosa, sino esa presencia y ser honesta contigo mismo en el ritual. Y es muy potente, o sea, es muy poderoso. Pues me alegro. Sí, pues os Pues sí. estoy ¿Qué te muy sirve? agradecida porque Que sí, fuéramos fue los un primeros. momento... Sí, habéis sido los Sí. primeros
y luego pues el quemar esa hoja, no sé, o sea, fue también liberador. Sí, Decir, ya está. Pero ahí, os juro, o sea, sí que hubo una parte de todo eso que puse, cosas fuertes que aquello que vas aparcando, ¿no? Y que guardas en el cajón de mierda, sí, sí. y que dije, no, ya está, se acabó, ya lo he quemado. Mm. Es que para eso nos tiene que servir el ritual. O sea, el ritual nos tiene que servir para poner conciencia. Tampoco para arrancar las cosas de raíz, sino No, para son cosas que ya integrar, te vas darnos... como trabajando, pero ya decir, bueno, ya está, ¿no? O sea, ya no lo puedes tampoco mantener eternamente. Si ya te lo has Sí, trabajado, pues venga, sí. dile ya adiós definitivo. Pero fijaros lo importante que es si tú llevas a tu mente a ese estado, ¿cómo se siente tu cuerpo? Si tu cuerpo siente libertad, ¿cómo se van a sentir O tus está en paz. órganos? Pues mira, Eso ahora al recordarlo me está temblando por dentro. porque sientes la vibración esa, la Sí, me está energía, la sí. vibración. Y la vibración ayuda también a terminar de soltar lo que hay bloqueado, lo que sigue ahí. Entonces, el respirar eso, el sentir eso, da espacio. Y da espacio a lo nuevo. Entonces ahí sí que nos puede empezar a ir mejor. Y en lo nuevo está la transformación. En lo Siempre. nuevo, que ahora estamos en ese año 1, comienzos. A ver, el año Tope. cuántico, cuéntanos, Francisco Javier, porque vaya, Sí, a hay nivel, aquí numerolo- tela. a Sí, nivel sí que numerológico, los años cuánticos, a diferencia de cómo tenemos nosotros establecidos los años, que empiezan de enero a diciembre, a nivel numerológico, el año cuántico es de septiembre a septiembre de cada año. en la primera luna nueva de septiembre. La primera luna nueva de septiembre empieza el año cuántico, ¿vale? Este año cuántico que tenemos ahora mismo en vigor es desde septiembre del 2025 hasta septiembre de este año 2026. Que es un año 1. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es un año 1. ¿Qué implica esto? Pues que seguramente todos, tanto consciente como inconscientemente, no sabemos muy bien por qué, tenemos una necesidad de dar un comienzo a nuestra vida. Si teníamos cosas atascadas, necesitamos de hacer limpieza y empezar a comenzar, a iniciar. Y sobre todo, como es un año 1, tiene que haber un año con el yo. Con el yo también en el buen sentido de la palabra, es decir, de encontrar tu posición en el mundo. Es un año en el cual la personalidad tiene que emerger. Es decir, tengo que estar aquí, tengo que mostrarme, ¿no? Entonces, este año 1, hasta septiembre del 2026, es un año en el cual evidentemente va a haber circunstancias en las cuales nos vamos a tener que definir. Por ejemplo, si no nos definimos claramente en la familia, va a haber circunstancias que nos van a invitar a que nos posicionemos. Pero también a nivel de trabajo, a nivel de pareja, a nivel de todo. Es un año de nuevos comienzos y como tal hay que entenderlo. Forjar la personalidad real, Sí. está más en contacto con el ser, con el propósito, con la esencia, que cada una es distinta, no son todas iguales, cada una es distinta. Es un año para eso, para comenzar y sobre todo atreverse a iniciar cosas aún no sabiendo o no teniendo todas consigo. Es un año para valientes, para personas que son osadas. Dice, yo voy y me caigo, bueno, pues me vuelvo a levantar. Y la vida nos va a traer retos. Y nos va a y premia a las personas valientes. O sea, no es el año 1 no es un año para tratar de mantener, es para iniciar, es de reseteo, de inicio, voy para adelante, voy para adelante. Y luego ¿Para ya eso ya nos hemos preparado el año anterior? Sí, sí, O sí, no. ha habido bastante preparación. Sí, porque la propia vida, el año anterior, el 2025, La de también soltar cosas. nos ha mostrado que era momento de cerrar. De hecho, seguramente muchas personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, seguramente que el 2025 ha sido de cierres. Sí. Tanto por voluntad propia como que no, o bien de personas que se han tenido que ir, simplemente, o simplemente a nivel vibracional de relaciones que teníamos que de pronto de la noche a la mañana se pierden. O sea, es como que cambia tu vibración y ya no contactas. O trabajos, ha sido cambios de trabajo. O te obligan a quitarte de algo. Nosotros mismamente ha sido un año, el 2025 precisamente ha sido un año de cambiar de vivienda. O sea, de vivienda, pero de comunidad. Pero luego, claro, luego te enteras, hablas con las personas y te das cuenta que también otras personas han cambiado de vivienda, han cambiado de trabajo. O sea, Yo es muy estoy curioso. flipando porque hablo con un montón de personas que están de mudanza o se Sí. acaban de mudar o que se tienen que mudar el mes que viene. Digo, pero madre mía, ¿qué está pasando? Y me sorprende porque lo he vivido yo en mis propias carnes también. Hemos mudado la piel. O sea, ha sido digo, un año pero de soltar, sí. de mudar la piel como la serpiente. Por eso los chinos le llaman el año de la serpiente. Ha sido un año de mudar de piel.
Ahí, claro, los cambios culturales, ahí me choca siempre. Porque, claro, nosotros vivimos como una espiritualidad occidental. Sí. ¿Tenéis experiencias con este choque cultural, con otras culturas como la asiática o, bueno, africana, no sé, ¿sabes? Que viven diferente la Te puedo espiritualidad. comentar, a lo mejor ahora te dicen algo. Nosotros tenemos un amigo que es un lama. De Ah. la India. Y tenemos Del la Dalai suerte, Lama. tenemos la suerte, Yanchu. tenemos la suerte de que es un lama que cada cierto tiempo nos visita. Pero lama, ¿eh? Lama. Lama, Los que viven lama. en monasterios. Oye, Sí, pues sí. Se crió en un avisadme que venga por monasterio, aquí, por el rincón. pues Yo va a quiero venir a entrevistar a España. un lama. Sí, pues pues mira, va a venir a España. Bueno. Viene a España 1 o 2 veces a casa. Así Cuando que venga, cuando venga, organizamos un... Organizar el viaje. sí. Entonces lo que te decía, nos sorprendió tremendamente cuando nosotros que hacemos el chamanismo, él nos dice, os voy a hacer algo que normalmente, porque claro, tú los lamas, la religión budista, o sea, tú no entiendes a los budistas, no religión budista, el budismo, tú no entiendes que hagan chamanismo, pero ellos, que es una parte que la hacen y la hacen como más privado, hacen. Entonces nosotros hicimos una vez un encuentro hace unos años, precisamente cuando estábamos viendo en otra O sea, provincia, no lo llaman chamanismo, pero son las mismas prácticas. y hizo al una final. ceremonia chamánica budista y nos quedamos alucinados. Con eso te digo todo. De limpieza energética. De limpieza energética, una ceremonia chamánica budista, cuando no te lo imaginas. No te No, imaginas no. a un budista haciendo chamanismo. Te lo imaginas con los rezos, con sus cosas, ¿no? Pero no haciendo chamanismo. Tienen prácticas, lo que pasa es que no es algo, ellos dicen que, claro, él cuando nos vio a nosotros, porque nosotros dábamos cursos en un centro, fíjate, en un centro de budismo tántrico, y dábamos ahí cursos de chamanismo. Y entonces coincidimos un día con el lama, con el maestro, y nos vio y le dijo a los del centro, yo quiero conocer a estos chicos, en el chamanismo igual que en mi país. Le dijo, good, buenos, porque habla en inglés, good, le dijo que era bueno, o sea, tuvimos ese reconocimiento y luego evidentemente también hemos tenido encuentros, bueno, con un chamán siberiano, Sí. también, pero también que no hay tanta diferencia, con chamanes de México. Y nosotros hemos tenido ese mismo reconocimiento por parte de ellos, fíjate, siendo culturas distintas, cuando hemos trabajado en conjunto. Y por último también, nosotros hemos llegado a trabajar y estar como ponentes con Marilyn Rosner. Bueno. Que no sé si la conoces Sí, la medium. La medium. Pues con nosotros medium. hemos compartido cartel con ella, por decirlo de una manera. Pero Qué me parece bueno. más interesante el lama. Bueno, sí. Ya te lo- Pero es que muy me he interesante. acordado y te lo quería comentar. Sí. El lama es muy interesante. Pues no, porque me llama la atención, ¿no? Esta mezcla de culturas y cómo se vive la espiritualidad o ciertas prácticas en un sitio del mundo u otro. Y de ello depende cosas muy mucho parecidas, dónde ¿eh? estés. Hay cosas muy parecidas, lo que pasa es que hay que adentrarse bien. Hay que Hay cosas que incluso parece que son como muy contradictorias, pero si profundizas bien en el sentido que le dan al final es lo mismo. Hay nexos en común. Al final hay muchos nexos en común. Si tú profundizas bien hay muchos nexos en común. Como en casi todo. Al final Sí. creo que todo es común y no sé qué opináis vosotros al respecto de las religiones, pero creo que ahí está un poco el punto de separatismo, el de la religión. El problema es que cuando lo vemos como algo, porque si tú estudias, tampoco es que nosotros hayamos estudiado muy en profundidad las religiones, pero no hay que ser muy tonto para entender el mensaje sutil, y al final el mensaje sutil es el mismo. El mensaje que hay detrás es el mismo, en todas. Entonces, no hay por qué separar. O sea, nosotros somos de la filosofía que creo que todas las culturas podemos convivir y todas las filosofías nos podemos enriquecer muchísimo con las cosas. Porque cuando tú contactas con esa filosofía, si tienes, te vas contando, tenemos muchísimas cosas en común, muchas cosas. Hay más puntos que nos unen que Sí, nos diferencian. El problema está en cuando desde cualquier religión, filosofía o creencia nos creemos te mejor posicionas en que lo tuyo es lo mejor. es lo mejor, es lo verdadero. Yo creo que ese es el problema que hay con las religiones, pero en definitiva yo creo que con cualquier creencia o filosofía, incluso muchas veces con los terapeutas. Cuando un terapeuta o un formador se posiciona y tiene tanto ego que dice, no, lo que vale es lo mío, yo creo que ahí hay un problema de fondo. Bueno, al final entonces es una espiritualidad encarnada, una espiritualidad
que realmente lo estás trabajando, una espiritualidad, quería decir lo de las religiones, más desde la mente. Claro, Porque si realmente claro. estás desde la espiritualidad, no somos todos Uno. almas. Claro, Y sí, al final ¿Las todo almas es se uno. entienden de religiones? claro. ¿O de si me estás aplicando registros akáshicos o Reiki? Ese es el tema que cuando interviene el ego, intervienen los juegos de poder, queremos etiquetas. Y entonces vemos más valioso decir te estoy aplicando registros acásicos que a lo mejor llevar a la persona a recuperar su propio poder, ¿no? Olvídate de las técnicas, sino observa qué es lo que hacia dónde te está llevando. Por ejemplo, tú hablabas de la ayahuasca antes. Mucha gente cuando sale de la ayahuasca, fijaros que puede ser algo muy potente si se guía bien, ¿vale? Pero pocas personas te van a decir la trascendencia. La mayoría de las personas te van a decir, y esto me recuerda a mi época de cuando salía de fiesta. ¡Wow! He sentido esto, he visto esto, he sentido lo otro. Y esto me recuerda cuando salíamos de fiesta. Sí, sí. Y no escuchas una conversación profunda de dónde te ha llegado profundamente. Escuchas más eso de he visto esto y se me han abierto y este color y este conejo y he sentido. El viaje. Sí. Pero no te das cuenta claro, del ¿para proceso. qué, no? ¿Para qué Claro, quieres eso hacer es. ese viaje? ¿Qué estás Eso es. buscando? Claro, y Eso sobre es. todo, ¿en qué manera ha transformado tu vida? ¿No? Porque hay mucha gente que busca un mercado de sensaciones. Sí. Es decir, se convierte en algo adictivo. Cuando Una decía, por droga, ejemplo, al de la final. ayahuasca, o sea, hay gente que organiza encuentros y la gente se engancha a las sensaciones, pero no va a la profundidad. Eso es. Ese es el problema. Pero le pasa con todo, da Pero igual eso pasa ayahuasca, con todo. Bueno, ya registros es un acásicos. retiro de entretenimiento, diría. Sí, Claro. ¿No? sí. Ya no es un retiro de sanación, No, sino de no, no, no. entretenimiento Ni- puro ni y de duro, de busco la crecimiento. experiencia Exacto. y ya está. Que bueno, la experiencia claro, está pues bien, Sí, está hay bien. mercado para todo. claro. Pero tenemos que llegar a profundizar. O sea, está bien la experiencia, creo que también es importante tener esa experiencia porque va a ser lo que sostenga luego el proceso, ¿no? También la experiencia se necesita, ¿no? Necesita ver, pero es como el proceso, la profundidad, hacia dónde me lleva esto. O sea, no te quedes solo con las sensaciones porque vas a querer repetir las sensaciones y cuando no las tengas te vas a frustrar. Sí. Te vas a frustrar. Cuando no tengas esas sensaciones primeras, que no las vas a tener nunca como la primera, vas a estar buscando el pasado todo el rato. Sí. Estás buscando todo el rato las sensaciones primeras. O sea, cuando nos enganchamos a las sensaciones, estamos otra vez en el pasado. Es muy peligroso porque te quedas en lo aparente. Claro. Y vosotros, chicos, imagino que, bueno, ya tenéis una práctica de registros y demás para vosotros mismos. Igual que me contabas, Leire, lo de esa vida pasada, donde salías con la flecha. ¿Qué otras cosas has revivido de tus vidas pasadas? Y tú también, Francisco Javier, para entender más vuestro yo actual. Mira, yo he vivido en esta vida, me ha tocado pasar por experiencias de abusos sexuales y maltrato. Duro, o sea, vida, de verdad que me ha tocado pasar por ahí, me tocó pasar por ahí. Vaya. Y hubo un momento en el que yo me anclé en la víctima, pero cuando empiezas a profundizar en estas cosas y te das cuenta, yo por ejemplo tuve un contacto con una vida pasada donde yo también había abusado de mujeres, había sido un hombre que había abusado de mujeres. Y entonces aquí te quedas como un poco, ostras, pero claro, llegar hasta aquí, yo primero he tenido que pasar una fase. He tenido que pasar la fase de la rabia, sentirme víctima también. Y una vez ya experimento esto, ya irme al otro lado. No te puedes ir directamente al otro lado cuando te ocurre esto, ¿no? Porque hay un proceso en medio. Y entonces el darte cuenta de, ostras, entonces en esta vida hay algo más. Es decir, que quizás tengo la oportunidad de poder cambiar mi presente día a día. Quizás soy yo la que me voy creando ciertas circunstancias. Voy a tener que aprender a poner límites, voy a tener que aprender a ser rechazada también muchas veces, ¿no? Entonces, esto te ayuda a tener otro tipo de responsabilidad espiritual. A mí me ha ayudado mucho a comprender desde otro lado, pero siempre digo, cuando son casos tan fuertes como abusos y cosas duras, en lo intermedio no es irte a ver qué fuiste en otra vida pasada, que hiciste mal, porque puede ser muy traumático. Es pasar el dolor que hay ahí, sentir la rabia, sentir las ganas de venganza contra esa persona que te lo ha hecho, procesar todo eso para luego ir al otro punto. A mí me ha ayudado mucho en
en todo este tipo de cosas para no quedarme anclada en ese personaje. Así que has entendido un poco, Leire, el para qué han venido en esta vida a ti esos abusos. ¿Has perdonado? He perdonado. ¿Sabes a quién me di cuenta que tenía que perdonar? A mí. Y fue lo más duro de darme cuenta que a quien me tenía que perdonar era a mí. Que seguía proyectando en los demás por no ver el daño que yo también me he hecho en esta vida. He hecho en otras, pero en esta también me he hecho mucho daño por no saber poner límites, por no estar, ¿sabes? Entonces, lo más duro fue conectar con ese tipo de perdón, porque es como, ¡fua! O sea, se te abre un... Increíble. Y obviamente yo sigo con ese proceso, sigo con procesos míos, ¿eh? Y hay partes mías que aún tengo que seguir perdonando. O sea, no siento que me haya perdonado del todo aún. Sí que he hecho un gran proceso. He sido muy valiente y me he atrevido, y también es verdad que desde pequeña pues me ha tocado pasar ciertas cosas. Entonces eso pues se me ha adelantado el proceso también de poder salir adelante y también conectar con buenos profesionales y tener una familia también que es una familia que también te apoya y tira hacia adelante contigo, ¿no? Entonces eso creo también es muy importante. Pero aún hay cosas que tengo que seguir que necesito, ¿no? Y seguir profundizando y seguir ahí, pues, soltando, integrando, abrazando. Yo creo que estamos todos, ¿no? En ese proceso. Claro, y aparte ayudando a otros, también te estás ayudando a ti. Total, bueno, eso lo tenemos clarísimo. Clarísimo. ¿Y en tu caso, Francisco Sí, Javier? mira, sí, en mi caso te voy a comentar. Porque hay una cosa que normalmente no se dice o no se cae en cuenta. Normalmente cuando tú recuerdas una vida, tiene que ver porque hay una referencia con algo que tú estás viviendo. Es decir, al recordar una vida, hay un nexo en común con un momento que estás viviendo. Bien para que sea un aprendizaje, bien y con esta introducción que voy a hacer, ahora voy a explicar precisamente la... Siempre es por algo, no es gratuito. Cuando tú recuerdas no es gratuito. Otra cosa es que tú encuentres el nexo y la conexión de por qué he recordado o por qué alguien me ha dicho que en otra vida me vio siendo tal, ¿vale? Bueno, yo hubo un determinado momento que como cuando inicié la entrevista con vosotros al principio, que comentaba, ¿no? Que desde el 85 he pasado por distintas etapas, ¿no? Y evidentemente hay alguna etapa que en la que te crees que estás por encima del bien y del mal, ¿no? Sobre todo en los primeros años, ¿no? Que eres más joven y te crees que eres muy especial. Precisamente en esa etapa en la cual yo me consideraba especial, pensaba que yo tenía la verdad, por eso hablo así, que tenía la verdad de mi lado, ¿no? Que era lo bueno, ¿no? Tuve un sueño en el cual me veía como en un cruce de caminos, en el cual era como la Edad Media, como si fuera como Francia, y en el cual yo era un guerrero que estaba dispuesto a morir por mi verdad. Y en un determinado momento hay un combate y ahí muero por esa verdad, ¿no? Cuando yo tuve ese sueño que me desperté, tomé conciencia y digo, esto tiene un nexo en común. Y el nexo en común es que yo en esta vida, yo en ese momento estaba viviendo desde ese lugar, defendiendo mis ideas a capa y espada. Y no caía en la cuenta que puede haber más ideas, que mi verdad no es la fundamental, que puede ser una forma de ver la vida, pero que no necesariamente tienen que seguir a los demás. Y ahí tomé conciencia de eso. Y para mí ese sí fue un punto de inflexión porque a partir de ahí me volví más flexible, me volví como el junco, ¿no? Como el bambú, ¿no? Estamos como más flexibles. Entonces, por eso digo que es algo que no se dice, pero es muy curioso. Si alguna vez o te dicen una vida o lo que sea, o tú recuerdas a través de los sueños, presta atención a ver si tiene algún nexo de unión con lo que estás viviendo, porque normalmente nada es gratuito. ¿Vale? Es un aprendizaje. Claro, porque ¿Vale? si hemos tenido tantísimas vidas pasadas, Claro, no sé hemos cuántas, hecho de todo. Hemos hecho de todo. y hemos hecho de todo, pues claro, que ¿esto cómo va? ¿Que cada vez que conectas con el registro akáshico aparece una al tuntún? ¿O tiene más sentido lo que has dicho tú, ¿no? Y Que te así aparezca es, por algo, y si así no, es. te explotaría la cabeza recordando Claro. tantas vidas. Claro, es que hay que tener Tiene una una utilidad. responsabilidad en la utilidad de estas técnicas tan potentes, Sí. pero que nos sirva para algo aquí en la Tierra que estamos viviendo ahora en este momento, para mejorar algo, sanar algo, o cosas del día a día, pero que no se nos quede solo en yo fui la Virgen María o María Magdalena o que sea, ¿no?
Pero ¿para qué me sirve recordar esto? O que no ¿Para qué? contemos y haya 200.000 Napoleón Bonaparte, que no pueda haberlos, ¿no? También pasa a Claro. veces la gente cuando realmente no se profundiza, te das cuenta que todo el mundo además fue Napoleón Bonaparte o fue el rey tal, pocos fueron Todos esclavos o famosos, pocos, todos, claro, todos conocidos. pocos fueron esclavos o anónimos. Bueno, y estamos hablando de tantísimas vidas pasadas, pero eso quiere decir que después de esta vida, la que estamos viviendo ahora, trascenderemos y en algún momento futuro recordaremos esta vida de ahora. ¿Aparecerá en un futuro Espero. registro akáshico? Espero que sí. Claro, Espero Si que esto es podamos así, recordar. entendemos que sí, entendemos que sí. Claro, pensémoslo, ¿no? Si lo pensamos en el futuro, entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando muramos, ¿en qué plano estaremos? ¿Dónde iremos? Esperando esa futura vida. Mira, no te lo puedo responder, pero sí que te puedo responder algo que me ocurrió en un accidente de tráfico. Porque no sé decirte dónde voy a ir cuando muera en esta vida, porque puede ser distinto a otras vidas. No sabemos, ¿no? ¿Dónde vamos? No te puedo responder con exactitud. Sí que hemos tenido experiencias de espíritus y todo eso, pero con una exactitud no te lo puedo decir. Pero sí que te puedo contar algo, que cuando yo tuve un accidente de tráfico, antes de tener el accidente, yo sabía que iba a tener un accidente, minutos antes, y salí del cuerpo. Yo no me enteré del accidente, yo salí del cuerpo. O sea, yo sentí como, ¡pum!, un segundo, salí del cuerpo y estaba en un lugar donde no era nada, estaba unida a una luz y no había ni amor, había una paz inmensa. Una paz inmensa, no había nada, pero a la vez era como el todo, una sensación que nunca en mi vida había tenido, ni he vuelto a tener esa sensación de paz, a no ser que me vaya ese recuerdo. Entonces, siento que tiene que ser algo parecido, ¿no? Que haya algo que te lleve, ¿no? Como que te transporte esas memorias a un lugar que es como es una memoria clásica también de alguna manera, un lugar que estemos ahí, ¿no? Que te vuelvas a sentir como en casa, sin ser a la vez nada. Leire, tuviste una experiencia cercana a la muerte. No hace meses. Además, en plan premonitorio. ¿Y sabes cuándo lo entendí? Yo he estado muchos años sin hablar de esto. De hecho, Javier, creo que se lo conté como muy tarde. Y lo entendí cuando hice una formación con un astrofísico, con Jean-Pierre Garnier. Lo entendí cuando estuvo explicando él todo el tema del doble cuántico. Y entonces entendí esa experiencia. La entendí con la mente. Yo ya sabía, o sea, yo con mi cuerpo, con mi cuerpo, Le puedo poner palabras palabras. a lo que Claro. le había pasado. Y fíjate qué casualidad que en la misma temporada, Javier y yo no nos conocíamos entonces, él también tuvo otro accidente. Sí. Estábamos en dos líneas. Hoy todo esto de la vida, de las vidas, de todo eso se puede explicar desde la física cuántica, entendiendo que hay distintas líneas del tiempo. Entonces, si desde la física cuántica explican que es la posibilidad de que nos estemos moviendo en distintas líneas del tiempo, se explica perfectamente lo de las vidas pasadas. Sí. Y que pueda estar información de un Y que lugar esté a todo a otro. la vez. Puedes tanto del pasado como del futuro te puedes traer información, porque te mueves en distintas líneas del tiempo. Espera, ¿del futuro? También, claro. ¿Registros akáshicos Sí. de ¿Qué vidas regis- futuras? Es que registros acásicos no es pasado. Registros acásicos es una línea donde está todo, o sea, no es el pasado. O sea, registros acásicos es la memoria de todo, pero todo es todo. Es O la sea, nube. Hazte la idea que registros acaso futuro, el presente y símil pasado. es como lo que tú pones en la nube. Pero claro, tú ten en cuenta que la diferencia, o sea, nosotros ponemos nuestra experiencia. Pero registros acásicos es la nube de todo lo que ha pasado en este bendito planeta y puede pasar. O sea, todo lo que está ahí Todas las registrado. posibilidades. Es como si tú fueras a la nube y cogieras tu archivo particular. Entonces, cuando tú haces una canalización de registros o te pones al servicio de una persona, tú pides ese permiso a los ángeles, guías, maestros, como cada uno lo hagas, o incluso a su propio linaje, y entonces tú accedes a esa información y le traes esa información, pero de la forma que tenemos que ver nosotros, siempre para su crecimiento. O sea, no vamos allá a curiosear,
Los registros acásicos no es una revista de cotilleo. Uy, a ver qué ha sido. No. Va desde otro fin. Y desde ese fin sí puedes acceder a esa información. E incluso para ti, si es necesario, del futuro. Si esa información del futuro es necesario que la sepas aquí en el presente, vas a poder acceder. Esto acabamos de abrir un melón increíble que me quiero reservar para una futura entrevista con vosotros, que seguro Y que la la vamos vamos a a tener tener, sí. aquí en el plató, aquí sentados os quiero, porque vamos a hablar de temas muy, muy interesantes. Ay, chicos, me habéis dejado así una entrevista fascinante, la verdad. Pues gracias, nos ha Gracias. encantado La verdad que estar sí. aquí. Hemos estado muy cómodos. Sí. Se me ha hecho cortísima y seguro que la audiencia también, que bueno, que nos dejen en comentarios cualquier pregunta que tengan, que Se estaremos nos digan, respondiendo. Sí. Y para terminar, chicos, sí que me gustaría que les dejarais un mensaje precisamente a la audiencia que nos ve aquí fielmente cada semana. A mí me gustaría decirles a las personas que estamos en un momento donde va a haber mucho movimiento, pero que tengan fe y esperanza, porque estamos en un cambio que puede ser muy positivo. Yo siento que va a ser muy positivo, pero que a veces es como cuando entramos en una casa y queremos limpiar la casa. Mira, ha venido hasta Orión a despedirse. El perro no sé si se le ve. ¡Ay, qué Quiere- bonito! Quiere su parte de protagonismo. ¡Claro! Que se acuerden en los momentos de caos, que cuando más grande es la prueba, más grande es la bendición, pero que se acuerden en los momentos de caos de cuando tenemos que limpiar una casa. Que está todo patas arriba, pero luego queda hermosa. Pues estamos en ese momento de rehacer nuestra casa de nuevo y una casa con más luz, con más esencia y que seamos nosotros mismos. Que es hora de ser nosotros mismos. No tengamos miedo a sacar nuestra luz y nuestras sombras, que son igual de importantes. Y yo simplemente quería decir, para todas las personas que nos están escuchando, que la mayor inversión que pueda hacer en su vida es apostar por ellas mismas, que lo que no apuesten por ellas mismas nadie lo va a apostar. O sea, es importante que en esta vida el tiempo que nos toque vivir, las circunstancias que nos toque vivir, que muchas veces no depende de nosotros, pero sí estamos metidos en esa situación, es importante que saquemos el mayor partido de nosotros mismos, que entendamos que este bendito planeta hay que sacarlo adelante. Y para sacarlo adelante tenemos que sacarlo siendo nosotros mismos Y estar unidos. y entendiendo que vivimos en comunidad, que vamos a apostar por nosotros, que es nuestra mejor inversión, que nos queramos un montón, porque es curioso, en la medida que tú te quieres más, la vida te quiere más y encuentras personas que te quieren, que te valoran. Por favor, que se quieran, que se amen en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando nunca desde el ego, aquí no es de creerme yo, pero que se apoyen en ellos mismos y que se rodeen de personas que de verdad le quieran, de esas personas que están a las duras y a las maduras. Y desearles, por supuesto, un feliz año a todos y, por supuesto, a vosotros también. A ti, a producción y a todos. Ole, ole, ole. Muchísimas gracias. Bueno, audiencia, ha quedado clarísimo el mensaje. Tenéis el contacto de Kiliom en la descripción, así que no dudéis cualquier cosa que tengáis, que seguro que os van a contestar enseguida y vaya, para lo que necesitéis. Un placer. Pues chicos, lo dicho, que nos vamos a ver muy pronto Sí, ya verás porque cómo quiero sí. hablar muchas cosas con vosotros aquí. Pues nos vamos a despedir ya. Hasta la próxima semana. Gracias por vernos. Cuidaos mucho. Adiós. Adiós, chicos. gracias. Saludos. Ah, el Hasta perrito. luego. Se Se ha nos ido ha ido. ya ha venido a Ha saludar. tenido su protagonismo, ya se ha ido. Ha venido al mensaje final. Sí. Ole. Ah, pues mira, te ha hecho caso, Mira, ha venido a espera. despedirse. Mira, a ver si asoma. Adiós. Adiós, mira. Adiós. Adiós. Hasta la semana que viene. Nos vemos aquí en plató. Adiós. Adiós. Chao. Hasta luego, Chao. Un gracias. beso, gracias, Ajo. feliz tarde.